Power Perú. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido, ¿qué tal? Buenas tardes, Jorge. Como siempre es un gusto compartir contigo y con toda la audiencia de RPP cómo va fluctuando las expectativas de empleo, más ahora que entramos en un periodo electoral donde naturalmente el nerviosismo también impacta un poco en lo que es el tema del trabajo, pero con noticias favorables, felizmente. Noticias favorables, entonces. Bueno, eso es extraordinario, porque efectivamente lo has dicho bien, en tiempos preelectorales como que el mercado se pone un poquito nervioso, pero ¿qué está pasando en este año, concretamente? Es natural el nerviosismo en cualquier sector en este momento preelectoral. Esperábamos una caída naturalmente y efectivamente, si lo comparamos con el trimestre pasado, hemos pasado una expectativa positiva de 25% a más 18%. Seguimos en el terreno positivo, con algunos sectores bastante dinámicos, como el sector energía, que es quien lidera con más 52%. Ajá. Si lo comparamos nuevamente con el trimestre anterior, podemos considerar una caída con el mismo periodo del año pasado, una caída de 3 puntos, del 21 a 18, pero es importante ver la foto de hace 5 años, ¿no? En el periodo del 2021, donde la expectativa era más 10%. Entonces podemos de alguna otra manera considerar que estamos en una evolución positiva, marcando un poco la tendencia versus otro proceso electoral. Entonces, podemos entender que si comparamos, correcto, este periodo preelectoral al que teníamos en 2021, las cifras son bastante positivas. Claro, menores que las del año pasado, correcto, pero mucho mejores que las de hace 5 años. Por supuesto, y eso son las buenas noticias, ¿no? Vemos que la gran empresa, sobre todo a partir de 250 trabajadores en adelante, mantiene su positivismo y eso es interesante porque son las que tienen mayor capacidad de contratación y sobre todo algunos sectores que son los que mayor mano de obra demanda. ¿Cuáles son esos sectores, por En ejemplo? ese caso, el sector energía, que no es solo energía como tal, sino viene con el sector construcción, demanda mucha mano de obra, todos los proyectos, sobre todo energía sostenible en la etapa de construcción, y eso es súper favorable, seguido por el sector de finanzas, que está en un más 40%, y esto es interesante porque el sector financiero aporta a todas las industrias del país, sobre todo al sector de bienes raíces. Esto ante una inflación que está bastante controlada y que ha animado al BCR a mantener de alguna otra manera la reducción en septiembre de 25 puntos básicos, que abarata el acceso al crédito. Entonces, Claro. Esto genera un círculo virtuoso que afortunadamente con, de alguna otra manera, un mejor ánimo de cara a las elecciones, yo creo que va a contribuir a que el empleo crezca mucho este año. Estamos hablando solo de Lima, pero a nivel de regiones, por ejemplo, ¿qué podemos encontrar? ¿En qué regiones podemos tener mayor expectativa en cuanto a empleo y en cuáles no? Lima, después de mucho tiempo, recupera el liderazgo en expectativa con un más 30% y lo sigue, bueno, igualado en ese caso a La Libertad. Sabemos que en el caso de La Libertad el sector agroindustrial viene muy animado por, evidentemente, el mercado internacional y porque el tema de los aranceles, de alguna u otra manera, no nos genera una desventaja contra otros competidores, por ejemplo, que producen arándanos, paltas. Claro, Entonces, de hecho la agroexportación, Daniel, ha seguido subiendo, ¿no? En cuanto a cifras, a pesar de los aranceles de Mr. Trump y de la compleja situación geopolítica. por supuesto, aparte, después de una situación de estrés que hemos vivido los últimos años por temas sobre todo climáticos, los estándares y las eficiencias que se han generado en ese sector han ayudado a que la productividad hoy en día sea mucho mayor y compitamos evidentemente con otros mercados que estaban más desarrollados. Hemos dado un salto en la parte productiva del sector agroindustrial, entonces estamos compitiendo digamos, con un mejor nivel frente a otros países como por ejemplo México, que por ejemplo también compiten en lo que es el tema de la palta. Entonces, esto vemos que impulsa mucho el empleo en La Libertad, al igual que el sector servicios, que está apoyando mucho también la empleabilidad en esta zona. Qué interesante lo que señalas, porque La Libertad es una de las zonas, sin duda, más interesantes económicamente, pero viene atravesando un problema de inseguridad bastante grave, ¿no? Pero a pesar de todo eso, las expectativas de trabajo son positivas. Sí, lo que te hace pensar qué sucedería si este tema de la seguridad Exacto. mejorara. El ánimo podría ser tranquilamente unos 10 Imagínense, puntos amigos más. de La Libertad, ¿qué pasaría efectivamente, ¿no? Si no tuviéramos ese problema de inseguridad? Bueno, La Libertad crecería de manera mucho más fuerte, más potente. Sí, podría incluso arrastrar el crecimiento del empleo a nivel nacional, porque sabemos que la agroindustria demanda mucha mano de obra con, digamos, sueldos bastante interesantes, muy competitivos, incluso superan a sectores como retail, servicios en temas de ingresos. Entonces, Claro. no solo que genera una gran masa de contrataciones, sino también con un buen nivel de ingresos. Eso en el norte, correcto, pero en el sur, ¿qué podemos encontrar? Por ejemplo, Arequipa. En el sur la nota no ha sido tan positiva en este último estudio porque se realizó justamente la encuesta entre finales de octubre e inicios de noviembre y en ese momento profundizando un poco con, digamos, los principales actores que son sobre todo las grandes empresas mineras. En ese momento había un proyecto de ley que quería cambiar un poco las condiciones en términos de las concesiones mineras.
Eso hizo que las grandes mineras miraran con un poco de temor este cambio que de alguna otra manera les iba a quitar cierto protagonismo y naturalmente la respuesta de estas empresas fue negativa. Pero fue un tema muy, digamos, puntual que finalmente no progresó y que ha hecho que el ánimo probablemente ya en estos momentos esté en un terreno mucho más positivo. Pero la foto de momento, en ese momento llegó que la nota de Arequipa fuera un menos 20%. Pero conversando, es más, hoy día conversaba con gente de la Cámara de Comercio de Arequipa y la expectativa, el ánimo es súper positivo, no solo porque hay proyectos que están avanzando como Tía María, como Safranal, como Queyabé, como Quegua, que también está incrementando su productividad, sino porque también hay mucha actividad de exploración, cosa que a veces no vemos, pero la exploración genera de alguna otra manera ya una expectativa de que en los siguientes años van a venir mayores proyectos, mayores inversiones, y esto hace que también evidentemente las operaciones que están consolidadas sigan invirtiendo en ampliar su capacidad productiva. ¿Han investigado sobre el tema de los sueldos, de las remuneraciones, por ejemplo? ¿Cómo se va caminando en ese sentido? Dentro de esta encuesta no profundizamos en el tema salarial, eso lo vemos probablemente más en el día a día de nuestra operación. Correcto. Sí vemos que están cambiando un poco los modelos remunerativos, no solo con temas naturalmente de subir los sueldos fijos, sino también tener componentes variables que de alguna otra manera asocien la productividad de las personas, de los trabajadores, con los resultados de las organizaciones. Yo creo que en eso se está trabajando mucho más y también ampliar la propuesta no solo en temas económicos, sino en capacitación, en temas de desarrollo y en balance de vida, ¿no? Que es algo que sobre todo las nuevas generaciones buscan mucho más, tener flexibilidad de dónde realizan la función, en qué horarios, de la manera en que también lo realizan. Entonces, se está innovando mucho en ese sentido y las empresas, sobre todo las peruanas, están tratando de innovar mucho en ese aspecto. Nos habíamos quedado un poco en el pasado, pero en los últimos 2-3 años se ha notado mucha modernización en los planes de compensación, sobre todo con miradas a una generación que espera otro tipo de incentivos. Sobre ese punto, me parece muy interesante, Daniel, incidir en este tema porque efectivamente como que las nuevas generaciones, los más chibolos, mis promos, bueno, la verdad es que esperan otra cosa del mercado laboral, ¿no? Una persona que tiene 30, 40 años, de una u otra manera ha tenido un camino laboral bastante distinto, ¿no? Con otras opciones, con otros escenarios. Quienes están saliendo al mercado laboral ven las cosas de manera muy distinta. Daniel, no sé qué han podido ustedes investigar al respecto. Por supuesto. Sobre eso tenemos muchas investigaciones e invito a todo el público de RPP que visite nuestra web www.manpowergroup.pe para que puedan ver las investigaciones y tenemos un material muy interesante que analiza justamente cómo son las expectativas de las nuevas generaciones. Los jóvenes seniors como nosotros probablemente queríamos desarrollar una línea de carrera y muchas veces soñamos con jubilarnos en una gran empresa y ese era un poco el objetivo. Hoy en día la situación es distinta. Los jóvenes esperan desarrollar retos distintos cada año y muchas veces dar el salto de una empresa a otra en menos de, digamos, 1 o 2 años, lo cual es un reto para los empleadores, porque lógicamente cuando tú atraes a un talento, lo que haces es invertir en su desarrollo, en su capacitación, y si la persona se va antes de los 6 meses, es una inversión que no te reditúa tanto. Entonces, el reto sería ahí retener al talento, ¿correcto? Retener al talento, pero de alguna otra manera siempre proporcionando nuevos retos, nuevos proyectos, y muchas veces dándole movilidad entre áreas. Ya esa situación de que una persona entra para un área y tiene que hacer línea de carrera, no sé, si entró en finanzas, solo en finanzas, ha cambiado. Muchas veces tiene gente que entra para finanzas, pasa a comercial, pasa a recursos humanos, y ahí es donde de alguna otra manera se presentan algunas soluciones muy interesantes y que no necesariamente requieren mucha inversión, ¿no? Por eso te digo, los incentivos ya no solo son monetarios, sino en experiencias que permitan nutrir de alguna otra manera los conocimientos y las habilidades de la persona y desarrollar no solo el perfil profesional, sino también los valores que permitan a la persona, mediante una experiencia laboral, ser una mejor persona, ¿no? Y eso es lo más valioso. Y aunque suena floro, esto de las habilidades blandas me parece que se hace cada vez más importante por lo que estamos hablando, ¿no? Porque aquí estamos conversando ya de componentes no solo laborales, no solo económicos, sino también netamente emocionales, hacer que el trabajador se sienta bien en su puesto de trabajo, que sienta que puede realmente superarse, no solo laboralmente, sino como persona. Desde luego, las habilidades es algo que hace muchos años ya entendimos que era la prioridad al momento de hacer una búsqueda de talento y una evaluación, porque la parte dura es importante, pero tú sabes que en un mundo que evoluciona tan rápidamente, el conocimiento que tenías hace 5 años, hoy en día quizás no te sirve tanto. Y la IA nos ha demostrado, la tecnología, la IA, ¿no? El tema, por ejemplo, de los desarrolladores, ¿no? Que aprender código hace 5 o 3 años era importantísimo, hoy en día
ya no lo es tanto, ¿no? Con, evidentemente, saber mucho de prompts, puedes, de otra manera, ya no necesitar todo ese conocimiento. Entonces, las empresas se enfocan mucho más en las habilidades y en mucho tema de inteligencia emocional. Porque, naturalmente, la presión con la que hoy en día uno, digamos, vive, tanto a nivel laboral, profesional, académico, personal, hace que uno tenga que tener mucho control de emociones y saber generar un balance en la vida, cuidando mucho la salud, teniendo muy buena disciplina, en temas de nutrición, deportivo. Hoy en día se valora mucho en un proceso de selección si la persona hace algún tipo, no tanto de deporte necesariamente, pero algún tipo de disciplina que le permita de alguna otra manera compensar el estrés de la vida diaria. Y hoy en día, en parte de los procesos de selección, se habla mucho de ese tema, ¿no? Sí, definitivamente. El manejo del estrés, por ejemplo, ¿no? Mi productora Josie, por ejemplo, nunca se estresa, siempre está bien tranquilita y sonriente. Bueno, para finalizar, Daniel, ¿qué recomendaciones podríamos brindar a quienes nos están viendo aquí en Economía para Todos y quieren estar, obviamente, acorde con lo que ahora exige el mercado laboral? Si tuviéramos que brindarles así 3 tips, ¿no? Para que siempre estén de una u otra manera preparados, ¿no? Para cualquier cambio que se pueda producir en este mercado tan variable. Lo más relevante es que, digamos, estar en un proceso de recolocación, de búsqueda de empleo, es un trabajo en sí mismo, que uno tiene que tomarlo con la seriedad del caso, analizando a qué empresa me voy a presentar y el contexto que vive esa organización para yo poder presentarme como la propuesta de servicios que mejor pueda atender esa problemática, ¿no? Y muchas veces eso conlleva que tú, por ejemplo, cuando presentes una hoja de vida, tengas que presentar una hoja de vida específica para cada organización a la cual te vas a postular. Entendiendo ya no lo clásico que uno enviaba el CV para 70 empresas. Ahora haces 70 CVs. Sí, claro. La ventaja es que la IA nos permite de alguna otra manera facilitar ese proceso. Porque, ahí sí, ¿no? Ahí sí. Incluso te permite investigar mucho más rápidamente lo que sucede en una organización. Hoy en día, con un buen prompt, uno puede investigar qué sucede en esa organización a nivel de un área, quiénes son las personas que han entrado a la organización, cuál es el estilo de liderazgo, la cultura, situaciones normativas que puedan impactar en la organización, en el sector y también desde el mercado internacional, con lo cual la información antes uno la tenía que recabar y te podía demorar un día hacer una buena investigación. Hoy en día, con unos 30 segundos de un buen prompt, puedes tener toda la información rápidamente, con lo cual ese proceso se vuelve mucho más ágil y mucho más sencillo. Entonces, la recomendación, muy aparte de prepararse, dependiendo de cuál es la organización, generar hojas de vida dependiendo de la empresa a la cual te vayas a postular y, sobre todo, sacarle mucho provecho a la inteligencia artificial que está a disposición de todos de manera gratuita y que te da acceso a información de manera muy rápida y efectiva. Perfecto. Daniel, muchísimas gracias por tu aporte. Gracias a ti, por estar con nosotros. Daniel Galdós, director comercial de Manpower Group, aquí en Economía para Todos y en RPP.